En todas las culturas antiguas coincide la información sobre unos seres semidivinos que gobernaron la tierra, que levantaron grandes imperios y realizaron construcciones megalíticas imposibles de igualar actualmente. Estas entidades tenían un gran conocimiento sobre varias materias, uso de tecnologías muy evolucionadas, cosmología, magia, etc. En la zona norte de Europa tenemos a los Tuatha de Danann, que descendieron del cielo para enseñar a los seres humanos a utilizar las energías del cosmos y de la tierra, así como a construir grandes megalitos que aprovecharían las energías cósmicas. Después están los Anunnaki y la lista de los reyes sumerios, donde aparecen reflejados reyes antediluvianos con una longevidad mucho mayor a la de un ser humano normal. En un extracto de dicha lista dice lo siguiente: después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estuvo en Eridu. En Eridu, Alulim se hizo rey y gobernó 28.800 años. Es interesante cómo coinciden los antiguos en decir que la realeza descendió del cielo. En Egipto tenemos a los Shem-Su-Hor. Se dice que los Shem-Su-Hor gobernaron Egipto hace más de 12.000 años. En el Museo Egipcio de Turín se conserva un papiro que sitúa el origen de la civilización egipcia miles de años antes de lo que los expertos del sistema admiten, y habla de unos seres semihumanos que gobernaron las riberas del Nilo, a los que su anónimo escriba denomina Shem-Su-Hor, los acompañantes de Horus. La pieza contiene algunas claves fascinantes. Ese papiro, o lo que queda de él, es conocido en círculos de expertos como el Canon de Turín, y contiene la más fascinante de las listas de reyes egipcios que se conoce. El interés en esta pieza de historia, que mide 1,70 m de largo por 41 centímetros de alto, radica en que, a diferencia de otras listas reales de Egipto, como la que se encuentra en el templo de Abidos, habla de quién gobernó Egipto antes de la coronación de Menés, el primer faraón de la primera dinastía. El dato es importante, ya que uno de los grandes enigmas de Egipto es cómo de repente surgió junto al Nilo una civilización tan desarrollada como la faraónica, con un sistema de escritura complejo, unas matemáticas desarrolladas y una técnica arquitectónica que paradójicamente fue involucionando con el correr de los siglos. El Canon de Turín fue descubierto prácticamente intacto en el año 1822 por el viajero italiano Bernardino Drobetti en la antigua Tebas. Pese a que llegó al Museo de Turín hecha añicos, fue el propio Champollion, el hombre que tradujo la piedra Rosetta y descifró el enigma de los jeroglíficos, quien reconoció de inmediato su importancia. Se dio cuenta de que esos fragmentos mostraban en el anverso una lista mundana de personas, instituciones y sus correspondientes impuestos, y por otra una lista de gobernantes de Egipto desde el origen de los tiempos hasta la 17ª dinastía. Casualmente al papiro le falta la introducción y el final, siendo imposible marcar con total precisión sus límites temporales. Refleja nombres y detalles fidedignos, datos que han podido contrastar los prestigiosos egiptólogos y papirólogos que han tenido acceso al mismo, desde Jean-François Champollion hasta Richard Parkinson y Bridget Lech, pasando por Giulio Farina y Alan Garnier, por citar solo a unos pocos de entre quienes lo han investigado. Así, la opinión generalizada es que el escriba, autor del texto, probablemente a las órdenes de Ramsés II, compiló varias listas depositadas en los principales templos de Egipto, limitándose a transcribirlas. Según la creencia egipcia, hubo un tiempo en el que el país estaba gobernado por los dioses, luego llegaron los reyes y semidioses y finalmente los faraones. Aquí nos están hablando de los seres que vinieron de otro lugar, dimensión o sistema solar, y que dejaron a sus híbridos en el poder del planeta. Siempre hacen lo mismo en todas las granjas prisión que crean, dejan a sus híbridos en lo más alto de la cúspide de poder como carceleros. Para muchos egiptólogos, la imagen del dios Osiris está basada seguramente en una figura real, quizá identificada con uno de los primeros grandes reyes de la historia de Egipto en el cuarto milenio antes de Cristo. Este dios debió gobernar en alguna localidad del sur de Egipto, cerca de Abidos, ciudad que en los siglos sucesivos se convirtió en el centro nacional de adoración de esta deidad. Precisamente el hijo de esta divinidad, Horus, el dios con cabeza de halcón, está ligado a la figura de su padre por el célebre relato de la muerte de Osiris a manos de su hermano Set. Además, cuenta la leyenda que a la hora de vengar la muerte de su padre, Horus recibió ayuda de unos misteriosos seguidores, los Shem-Su-Hor, que fueron una baza importante en el desarrollo de la batalla final. En uno de los relieves de la galería
galería que rodea el templo de Horus en Edfu aparecen aquellos en una de las pocas representaciones que de estos seres se conservan en Egipto. Fueron olvidados y considerados por los investigadores del sistema como un producto de la imaginación de los antiguos egipcios. Del 3100 a.C. al 30 a.C., el país del Nilo conoció 30 dinastías y 170 faraones. Sorprendente historia que los egiptólogos han dividido en tres grandes imperios, el antiguo, el medio y el nuevo. En el Canon Real de Turín se dice que en el principio de los tiempos Egipto fue gobernado durante 11.000 años por este grupo de seres semidivinos, a los que llamaban Sensuhor, los compañeros de Horus. La extraña alusión al gobierno de los Sensuhor abre una vía de estudio fascinante. El propio Gastón Maspero, uno de los padres de la egiptología, les atribuyó la construcción de la Esfinge de Gizeh, siglos antes del nacimiento del faraón Kefren, e incluso textos jeroglíficos de la quinta dinastía hallados en Saqqara se refiere a ellos como los brillantes o los resplandecientes, una denominación muy común en otras culturas para referirse a los dioses que bajaron de las estrellas. Las alusiones a estos misteriosos personajes son vagas e imprecisas, pero su intervención en tiempos muy anteriores a la primera dinastía pudo concretarse en el diseño estelar de la Gran Esfinge y de otros importantes monumentos. Para los egiptólogos se trata de entidades legendarias y, por ende, sin base real. Otros investigadores, en cambio, creen que desarrollaron un papel muy relevante como intermediarios entre los dioses y los seres humanos. Que la arqueología oficial haya soslayado el papiro de Turín no debe sorprendernos. En general, los egiptólogos han despreciado sistemáticamente los textos que contravenían sus tesis. Cualquier evidencia que contradijera su versión de la historia de Egipto ha acabado siendo desprestigiada, y no solo ha ocurrido con papiros o grabados. Cuando un investigador ha puesto en duda esa versión oficial, inmediatamente se le ha excluido del establishment académico, por mucho que sus propuestas tuvieran el aval de documentos fidedignos o estudios científicos rigurosos. No obstante, sin las ataduras de los dogmas, hagamos un esfuerzo por ubicar en la historia de Egipto a los compañeros de Horus. Ya hemos mencionado que el papiro de Turín sitúa a los Sensuhor inmediatamente antes de la primera dinastía faraónica, la comenzada por Menes o Narmer. Pues bien, la egiptología aceptó que la cronología establecida por el papiro es correcta, pero solo de Narmer en adelante. Lo anterior, en cambio, no era historia, sino mitología. Así el canon real es histórico, solo hasta donde les conviene a los egiptólogos. Pero ¿y si todo lo que se cuenta en este papiro es cierto? En este caso tendríamos que hace alrededor de 12.000 años Egipto fue gobernado por unas entidades híbridas dotadas de avanzados conocimientos, tantos como para haber diseñado la Gran Esfinge de Giza y realizado quién sabe cuántas otras proezas arquitectónicas o tecnológicas. ¿Cómo es posible que estos hombres y mujeres recién salidos de las cavernas fueran capaces de construir algo ni remotamente parecido a la Gran Esfinge de Giza? Algo nos dice que la cronología sobre la historia de la humanidad está equivocada. Eso, o antes que la nuestra, existió otra humanidad, una especie de civilización madre, altamente evolucionada desde el punto de vista tecnológico y probablemente espiritual. En el primero de los casos, Heródoto, del siglo V a.C., a menudo considerado padre de la historia, recogía por boca de los sacerdotes de Tebas una historia de Egipto bien distinta a la que conocemos hoy en día. Así, el cronista griego se refería a un episodio en el que los sacerdotes tebanos le mostraron 345 estatuas que parecían representar a imponentes dioses. Sin embargo, para sorpresa del historiador, los religiosos apuntaron que no se trataba de dioses, sino que cada coloso simboliza cada una de las generaciones de grandes sacerdotes que les precedieron, hasta completar 11.340 años de gobiernos de los humanos. Para a continuación remarcarle que antes de estos hombres, los dioses eran quienes reinaban en Egipto, morando y conversando entre los mortales, y teniendo siempre cada uno de ellos un imperio soberano. Por su parte, Manetón, del siglo III a.C., sacerdote e historiador egipcio que vivió durante los reinados de Ptolomeo I y Ptolomeo II, también se refería a estos dioses y semidioses gobernantes en su obra Aegyptiaca, una especie de cronología que confeccionó a partir de listas reales que le facilitaron los sacerdotes de otros templos. En la misma Manetón establecía 4 dinastías anteriores a Menés, 2 de dioses, una de semidioses y una cuarta de transición, adjudicando el origen de la civilización egipcia al gobierno de 7 grandes divinidades, Ptah, Ra, Shu, Geb, Osiris, Set y Horus, que permanecieron en el poder durante 12.000
2300 años. A continuación gobernó una segunda dinastía encabezada por el Thoth e integrada por 12 faraones divinos, 1570 años de gobierno, tras los cuales ascendieron al poder 30 semidioses, generalmente identificados como los Sensujor y simbolizados por halcones que gobernaron el país durante 6000 años. Tras esto, siempre según Manetón, se produjo un periodo de caos, hasta que finalmente Menes encauzó la situación y logró la unificación de Egipto. Pues bien, como he dicho en anteriores vídeos, en el mundo del entretenimiento, además, en películas, series, etc., nos muestran la verdad disfrazada de ficción, y en la película Dioses de Egipto plasman este pasado de Egipto, dioses e híbridos reinando en esta parte del planeta. Estas entidades se mencionan en todas las culturas, y por la rebeldía de esta corporación, más tarde se crearía el diluvio universal para acabar con ellos. Algunos murieron en esta catástrofe, pero otros escaparon, refugiándose en bases subterráneas, y otros saliendo mediante portales interdimensionales o con tecnología, con naves. Es por esto que los portales interdimensionales ubicados en todo el planeta fueron sellados.